Hola, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo de PAC en el cual vamos a empezar a trasladarnos de la ilustración a la fotografía. La idea de los docentes es darles estos pequeños teóricos, estos microteóricos, para que ustedes después, por supuesto, puedan ampliar a través de internet, buscando en algún blog, en alguna página, eh, viendo algún libro de pronto de fotografía que puedan tener en sus casas, investigando con videos de YouTube, etcétera, aquella persona que le interese y se cuelgue, bienvenida sea. Vamos a hablar un poquito entonces de la fotografía con conceptos básicos. Vamos a empezar con lo que es la fotografía analógica, porque nuestra fotografía, tal cual la conocemos hoy, prácticamente 100% digital, aunque los formatos analógicos se han seguido manteniendo en el tiempo, tiene su base, lógicamente, en la fotografía analógica. Entonces, todo aquello que vayamos a utilizar, aquella persona que tenga cámara reflex, cámara mirrorless, cualquier tipo de cámara analógica o digital, seguramente sea digital porque va a ser mucho más sencillo el trabajo, no tenemos que llevar rollos a revelar ni nada por el estilo. Eh, o tenga un celular y quiera saber de dónde vienen toda esa cantidad de datos que aparecen en las fotografías, tenga la posibilidad ahora de conocer un poquito más el origen. En esta fotografía estamos viendo una cámara rusa, de fabricación rusa, una cámara Zenit en particular, el modelo 12XP, que se fabricó entre los años 1950, 50 y algo, hasta los años 2000, 2005 aproximadamente. Era una cámara bastante sólida, buena, bonita y barata, ¿no? Le decían el tanque ruso, porque es una cámara mayormente de metal, sumamente pesada. No llegaba al kilo, pero le andaba en unos 600 gramos tal vez o un poquito más. Eh, y estas cámaras tenían la particularidad de ser 100% cámaras de manejo manual, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento no existía toda esta tecnología digital que aparece ahora y que me permite de cierta forma automatizar algunos procesos. Lo que vamos a ver es, por un lado, la separación entre el cuerpo de la cámara y el objetivo de la cámara, lo que nosotros le llamamos el lente u objetivo, ¿no? Es lo que vemos en esta fotografía del lado derecho, y el cuerpo es lo que vemos del lado izquierdo. Los parámetros con los cuales nos vamos a manejar siempre para sacar fotografías se dividen en tres. Vamos a hablar de la apertura o del diafragma. Vamos a hablar de la sensibilidad de la película, aquel carrete que cargábamos, o el rollo que se le decía, ¿no? Que se cargaban las cámaras digitales, que venía con una cierta fabricación. Y por otro lado, vamos a hablar de la velocidad de obturación o la forma en que yo puedo capturar la fotografía controlando la velocidad. Esos son los aspectos fundamentales. En este caso, vamos a empezar hablando de la apertura o del diafragma, ¿no? Como aquellas variables que regulan una exposición fotográfica. Del lado derecho en la diapositiva estamos viendo un diafragma completamente cerrado o prácticamente cerrado del todo, y después un diafragma en una posición intermedia. Ese diafragma estaba compuesto por laminitas de metal que, bueno, mediante un movimiento mecánico cerraban o abrían ese espacio y generaban ese agujerito como para que la luz pasara. La apertura, entonces, está dada en referencia al diafragma, es decir, al tamaño de ese agujerito que se genera allí, y se mide en puntos de F. Cuando ustedes encuentran una F minúscula al lado del dato de la fotografía, o intenten utilizarlo con sus cámaras analógicas o digitales, sepan que corresponde a lo que es la apertura del diafragma. La particularidad que tiene el diafragma es que lo que se va a encargar
entre otras cosas, es de regular la cantidad de luz que pasa por el lente hacia la película y llega a la película. Cuanto más grande es ese número f, entonces la apertura o el agujerito ese va a ser más pequeño. Es una relación inversa. Ahí habíamos mostrado en la diapositiva que puede variar generalmente entre un 2,8 y un 16, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que el 2,8 sería uno de los diafragmas más abiertos y el 16 sería uno de los diafragmas más cerrados. Tiene otra particularidad en la utilización del diafragma, y es que a mí me permite influir sobre la profundidad de campo de esa fotografía que yo vaya a sacar. Después vamos a hablar un poco más de profundidad de campo, pero lo que tengo que tener en claro simplemente es que la profundidad de campo se refiere a las cosas que están en foco en la fotografía, tanto por delante o por detrás del objeto fotografiado. Puede ser una distancia de varios metros, como puede ser una distancia prácticamente milimétrica. Y también vamos a ver eso. Si vemos entonces en una gráfica cómo sería ese diafragma, estamos viendo ahí que el 2,8 es un poco más abierto, o prácticamente del todo abierto el diafragma, y el 22, en este caso un F22, me indicaría un diafragma más cerrado. Si vemos a la derecha en esta diapo, vamos a ver que lo que está marcado con la flechita amarilla es justamente la escala que yo voy a tener en el objetivo, con la cual voy a estar regulando esa apertura de diafragma. Segundo componente a tener en cuenta ahora es la velocidad de disparo, el obturador o el shutter, como se le dice en inglés. ¿Por qué estamos hablando tanto en terminología en inglés como en español? Porque, bueno, vamos a encontrarnos que a veces las cámaras tienen una letra A, una letra S, y bueno, no sabemos exactamente a qué se refieren. Bueno, se puede referir, en este caso, si es una S, se refiere a la velocidad de disparo, es decir, al shutter, mientras que si es una A, se va a referir a la apertura. La unidad de medida entonces ahora va a ser el segundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo voy a estar regulando con el shutter es, pensemos que en estas cámaras analógicas, ¿no?, se trataba como de una cortinita o de unas laminillas que se abrían, estaban siempre cerradas para que el rollo no se velara y no entrara luz, y al momento de apretar el botón de disparo, esas laminitas se abrían o se corría una especie de cortina, por decirlo de alguna manera, que durante tantos segundos o partes de segundo permitían que la luz entrara e impactara sobre la película. Como ven ahí en la diapositiva, esa exposición podía ser desde un parámetro fijo, en el cual yo simplemente al apretar el botón quedaba abierto esa cortinita y la luz entraba durante X cantidad de tiempo e impactaba sobre mi rollo, sobre mi película sensible, o puede ser una fracción de segundo. Acá les pusimos un ejemplo que podía ser, bueno, varias horas. Aquellas fotografías que ustedes deben haber visto seguramente de una exposición de un cielo nocturno estrellado, en el cual las estrellas forman como pequeños tramos de circunferencia, ¿no? Bueno, eso es una fotografía que está hecha durante la noche, con una película bastante poco sensible, porque justamente va a estar expuesta durante varias horas, y lo que se está captando en realidad es el movimiento de la Tierra. Al girar la Tierra, las estrellas varían su posición original, con lo cual se generan estos círculos. Por otro lado, si estamos queriendo capturar algo mucho más rápido, por ejemplo en un deporte de competición, por ejemplo en una carrera de automóviles, o alguna cosa que yo necesite mucha más velocidad para congelar el movimiento y que se vea lo más nítido posible, bueno, voy a tener que hablar ahora de pronto de una velocidad mínima de 1 sobre 500, por ejemplo. 1 sobre 250, 1 sobre 500, 1 sobre 1000.
Es decir, que estoy dividiendo ese segundo en 250 partes, en 500 partes o en 1000 partes. Ahí en esta diapositiva se ve que hay 1 sobre 4000. Bueno, esto también tiene que ver con las tecnologías digitales que a nosotros nos permiten interpolar o extrapolar esas velocidades. No quiere decir que sean efectivamente ciertas desde el punto de vista físico, pero sí que se pueden modificar desde el punto de vista del software. Como vemos ahí también en la diapositiva, a mayor ese denominador, el disparo es más rápido y al lente le va a entrar, lógicamente, menos luz. Cuanto más rápido abra y cierre esa cortinita, menos cantidad de luz va a entrar al lente. Y voy a tener que compensarlo con esto que estábamos hablando, con el diafragma, con la sensibilidad de la película, etc. Esa trilogía siempre va a estar dando vueltas al momento de sacar una fotografía. Por supuesto que velocidades que son inferiores a 1 sobre 30, es decir, a una treintaava parte de segundo, ya van a requerir que yo coloque mi cámara en un trípode o que me apoye de determinada manera sobre una superficie como para controlar el pulso y el movimiento, la trepidación de la cámara para poder sacar esa fotografía sin que salga movida. Estos son unos pequeños ejemplos que en realidad se los vamos a dejar como desafío para que ustedes nos digan si corresponden a una velocidad de obturación rápida o una velocidad de obturación lenta. Se los dejamos de deberes y lo consultamos en el teórico de Zoom. Vamos a hablar ahora de la sensibilidad del film. Aquella película que originalmente se fabricaba, se colocaba en el carrete o en el rollo, venía con distinta sensibilidad. Se fabrican desde el punto de vista químico con componentes similares, pero con distinta granulación, por decirlo de alguna forma, y eso daba que la película era más sensible o menos sensible a la luz. Es decir, que para lograr una exposición correcta precisaba mayor o menor tiempo de exposición dependiendo de la película. Se le conoce como ISO, como ASA o como DIN, la pueden encontrar también. ¿Sí? Son medidas universales para identificar esa sensibilidad de película. Cuanto menor es el número, ahora sí, menor es mi sensibilidad. Una película con un ISO 25 va a ser menos sensible a la luz que una película con un ISO 100 o que una película con un ISO o ASA 400. En la medida que ese número sube, la sensibilidad también aumenta. Tengo que tener en cuenta, como dice ahí en la diapositiva, que a mayor el número, mayor el grano o la texturización de esa película. Y lo vemos en ese ejemplo. Una fotografía sacada con la misma velocidad, con la misma apertura de diafragma, por supuesto que esto yo lo voy a regular, ¿no? Para que esa exposición resulte exactamente igual en la fotografía de la izquierda, la fotografía del centro y la fotografía de la derecha. Simplemente lo que estoy haciendo es cambiando el rollo, poniendo un rollo con mayor o menor sensibilidad y exponiendo nuevamente la película. Entonces, ajustando todos esos parámetros para que la iluminación sea la misma, lo que estoy viendo ahí es que del lado izquierdo de la película, de la fotografía, estoy utilizando una película con mucha menos sensibilidad y del lado derecho estoy usando una película con mayor sensibilidad. Y ahí podemos apreciar claramente lo que es el grano de la película, es decir, se forma como una textura en la medida en que yo aumento las ASA o aumento la sensibilidad de la película. Eso puede ser un efecto artístico buscado o puede ser un efecto no buscado, con lo cual tendría que, para trabajar de alguna manera una fotografía mucho más lisa, mucho más perfecta,
en cuanto a detalle, en cuanto a texturas, tendría que utilizar un ISO menor. Vamos a hablar, sí, también del tipo de lente que yo utilizo, ¿no? Que es lo que habíamos hablado al principio. Si yo separaba el lente del cuerpo, bueno, el lente u objetivo es lo que yo le enrosco a el cuerpo para sacar la fotografía. La unidad de medida es el milímetro y lo que está indicando ahí es la distancia, como dice en esta diapo, que hay entre el centro óptico del objetivo y el plano focal. El plano focal es decir, el plano donde se encuentra el sensor, si estamos hablando de una máquina que captura fotografía a través de procedimientos digitales, o la película si fuera una cámara analógica. El 50 milímetros es el valor que más se acerca, un lente de 50 milímetros, al ojo humano, ¿no? Un ojo que tiene un ángulo de visión de unos 45 grados. Cuanto más chico es ese número, si me voy a un lente 35, si me voy a un lente 18, entonces lo que gano es en ángulo de visión, y si ese número aumenta, estamos hablando de un lente 200, un lente 300, lo que va a suceder es que mi ángulo de visión va a ser más estrecho. Ahí vemos entonces lo que la distancia focal, en este caso una distancia focal de 50 milímetros, se mide entre el lugar donde se cruzan esos rayos, que es en el centro de esa óptica, y del lado izquierdo el lugar donde esos rayos impactan en el sensor o en la película. Lo que estamos viendo acá es que, considerando que podemos cambiar esos objetivos, podemos clasificarlos en grandes grupos, ¿no? Los objetivos normales, que más o menos van a estar entre los 35 y los 50 milímetros en ese entorno. Los objetivos gran angulares, que van a ser aquellos que sean con menor número en milímetros, un 14 milímetros, un 20 milímetros, un 18 milímetros, que se ven más en azul sobre el lado izquierdo. Y después tenemos un rango que va a variar entre el normal y el teleobjetivo, que aproximadamente llega a los 70 milímetros o por allí. Y de allí en más tenemos los teleobjetivos y los super teleobjetivos, ¿no? Prácticamente estamos hablando de un rango de 300 o por allí, podríamos decir, bueno, estamos en el entorno de los tele, y los superobjetivos ya son mayores, que se ven en amarillo y en naranja. Lo que está mostrando ahí también esa diapositiva es que ese ángulo de visión es cada vez más estrecho. Abajo, en esa tira que tenemos de fotografías, con una cámara fija en un mismo lugar, podemos apreciar que un lente de 14 milímetros me va a dar una información sobre el paisaje y sobre esa edificación que prácticamente no veo en el centro de la imagen. Y en la medida que me voy trasladando hacia el lado derecho, estoy viendo cómo se replica ese cambio de objetivo en el resultado de la imagen. Con lo cual, si estamos hablando de un 400 o un 600 milímetros, puedo llegar a visualizar 2 o 3 ventanas de esa edificación con un grado de detalle más importante, pero lógicamente estoy perdiendo todo el ángulo de visión en el cual yo podía ver ese sendero, ese paisaje, ese jardín, y después ir viendo que eso se trataba de una edificación que tenía determinadas características hasta llegar hasta las ventanas, con lo cual la variación en ese objetivo, cada vez el ángulo en el que yo estoy viendo esa fotografía o lo que está entrando en cuadro es cada vez más estrecho. Con lo cual el cuadro se llena, por ejemplo, solo con 3 ventanas del edificio porque tengo un ángulo súper chiquito de visión. Este es otro ejemplo, otra escala. Esto es traído de un libro de John Hedgecoe que se llama La guía de bolsillo para la fotografía práctica, en la cual estamos viendo también cómo influye esa... se empiezan a combinar todas estas cosas y estamos viendo cómo el diferente diafragma que yo pueda colocar arriba a la izquierda, ¿no?, va a influir, ahora sí, abajo a la izquierda, en la profundidad de campo, y a su vez si miro hacia la derecha del esquema voy a ver esas angulaciones
esos milímetros que están relacionados con el objetivo, y a su vez esas barritas que estoy viendo en negro que van siendo cada vez más altas, lo que me están indicando es la distancia mínima desde la cual yo puedo fotografiar un elemento. En la medida en que yo aumento mis milímetros, aumento mi objetivo, lo que estoy haciendo es generando o necesitando una distancia mayor entre quien saca la fotografía y el objeto fotografiado para que ese objeto realmente esté en foco. Es decir, sería impensable si yo coloco un lente de 300 milímetros poder sacar en foco algo que está a 50 centímetros de mí, porque no va a poder funcionar la óptica, digamos, no va a poder enfocar a esa distancia tan corta. Esto es lo que tiene que ver con lo que habíamos hablado de la profundidad de campo. En la medida en que yo regulo el diafragma, esa profundidad de campo va a ser mayor o menor. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber más o menos cosas en foco en el momento de exponer la película. Estamos viendo en el cuadro superior derecho, estamos viendo una fotografía de una persona en un primer plano. En un plano un poquito más alejado estamos viendo un árbol y en el plano de más atrás estamos viendo una casa. Bueno, de acuerdo simplemente a cómo yo regule en condiciones óptimas de iluminación, yo regule esa apertura del diafragma, voy a tener más o menos cosas en foco. En el primero, que lo vemos en un esquema que está en el centro de la diapositiva, vemos que solamente estaría la persona, la chica, en foco. En el segundo caso estaría la chica y el árbol en foco, y en el tercer caso, con un diafragma bastante más cerrado, podríamos decir que todos los elementos de esa fotografía están en foco. Un pequeño esquema que muestra entonces la profundidad de campo por delante y por detrás de mi sujeto fotografiado. Todo aquello que está en foco hacia mí, es decir, entre el sujeto y la cámara, o del sujeto hacia atrás. Y acá entonces vemos que con una profundidad de campo, con un f22, sobre el lado izquierdo tenemos de nuevo muchas más cosas en foco, que si utilizo una apertura de diafragma mucho mayor, en este caso un 2.8, y solo tengo a la persona y algunas flores en foco, mientras que las montañas que están en el fondo se diluyen. Esto tiene que ver con la exposición, cómo yo regulo esa exposición para que mi sujeto se vea lo mejor posible. Lo que estamos viendo ahí son diferentes formas de medir esa exposición que tienen las cámaras. Hay aparatos que por supuesto me permiten captar la exposición directa, que lo deben haber visto en un montón de películas cuando se le sacan fotos a una modelo o a un modelo en una sesión fotográfica, que les acercan unos aparatitos, bueno, que son justamente los que miden la luz que incide sobre el sujeto o la luz que se refleja en el sujeto. En este caso estamos viendo que pueden ser de 2 puntos, de un solo punto, pueden calcular o interpolar distintos puntos de toma de luz. Y abajo a la derecha estamos viendo una fotografía que está pensada como para poder ver el fondo, es decir, esa fuente que está en el fondo, y no toma tanto en cuenta a la persona que está más adelante, con lo cual esa persona se ve como más oscura, más subexpuesta. Y en el fondo en el lado derecho, estamos viendo la misma fotografía, solo que esta vez se está teniendo en cuenta exponer correctamente a la persona y no preocuparse tanto por el fondo, con lo cual mi medición de luz va a variar y me va a permitir que, si bien tengo en foco y expuesta de manera correcta a la mujer que está en la fotografía, al estar ella en una zona menos iluminada se va a quemar o se va a pasar de blancos el fondo, esa fuente que está ahí, y va a parecer un poco sobreexpuesta. En este caso estamos viendo lo mismo, la decisión del fotógrafo, en definitiva, de sacar una foto priorizando, ¿no?, lógicamente, aquello que quiere representar. La fotografía es un lenguaje más, con lo cual yo puedo darle intención, darle inflexiones a esa fotografía.
Del lado izquierdo estamos viendo una fotografía expuesta correctamente para luces y sombras. Del lado derecho, arriba, estamos viendo una fotografía que evidentemente está sacada en un momento, en un lugar en el cual hay una gran cantidad de sombras o de oscuridad, por decirlo de alguna manera, y yo lo que quiero lograr es que ese rostro esté expuesto correctamente, con lo cual lo que va a pasar es que al resto de la fotografía se me va a fundir en un plano negro. Mientras que en el caso de abajo, que es un bosque nevado, un pasaje nevado, eh, el fotógrafo tuvo la intención de exponer correctamente los árboles y por lo tanto esa persona que está caminando por el centro va a pasar a ser prácticamente una silueta sin detalle, una silueta negra sin detalle porque lo que estuve intentando es exponer correctamente la mayor cantidad de luz que me representa ese paisaje nevado. Acá entonces tenemos una posición exposición, subexpuesta, expuesta correctamente o sobreexpuesta. Depende de nuevo de lo que yo quiera representar. Y acá un pequeño ejercicio, simplemente tomando estos datos del diafragma, la velocidad y la distancia focal, lo que tiene ahí abajo, ese cuarto dato, es el tipo de plano que después lo vamos a ver en otro teórico, que es en este caso es un plano general. Entonces tengo a mi sujeto, a esta chica que está siendo fotografiada, que está a la sombra de un árbol, y tengo a su vez un jardín donde estoy viendo la naturaleza, allá un fondo con más personas, etc. En este caso es una exposición correcta, porque simplemente lo que hice fue modificar la velocidad. Esta velocidad, que era 1/600, era una velocidad sumamente rápida, yo ahora la modifico, lo hago más lento y permito que entre más luz a la cámara, con lo cual estoy exponiendo correctamente tanto a mi figura principal como a ese fondo. Si ahora entonces varío el diafragma y abro más ese diafragma, voy a permitir que con la misma velocidad que veníamos antes, 1/125, ahora esté exponiendo mucho más al fondo y al sujeto, con lo cual esa película pasa a estar prácticamente quemada. Sigo estando, por supuesto, dentro de un plano general. Acá estamos viendo las diferencias en trabajar con un lente gran angular o un lente más tele, todo lo que yo puedo capturar en la imagen. Lógicamente, a mayor número en milímetros, estoy hablando de lentes teleobjetivo, y a menor número de milímetros gran angular. Con lo cual, el gran angular tiene un límite prácticamente donde esa foto puede deformarse y esas líneas rectas pasan a ser curvas, ese efecto ojo de pez que lo vemos en muchas fotografías. Bueno, viene un poco por ese lado, por el utilizar un gran angular de determinado milimetraje, que lo que va a hacer es, en la intención de captar más del entorno en un ángulo mayor, va a haber una deformación de las líneas. Ese es otro caso de distinta utilización de objetivos, ¿no? Si estoy hablando de capturar, bueno, ese interior de lo que vendría a ser tal vez una catedral o algo así que se está representando allí, lógicamente voy a necesitar lentes con mayor angulación, pero que intenten no deformar tanto la fotografía. Esto es simplemente una secuencia que se lee de arriba hacia abajo en la página izquierda y de arriba hacia abajo en la página derecha, en la cual estoy variando simplemente el objetivo. Estoy mostrando qué es lo que puede pasar con un lente de 15 milímetros o qué es lo que puede pasar con un teleobjetivo mayor a 200. En la zona central estamos viendo el mismo motivo fotografiado y simplemente estoy variando las lentes. Entonces puedo ver que en un principio esa fotografía de la chica que está en una región donde hay un lago, una montaña, etcétera, un barquito, en el primer ejemplo de arriba a la izquierda prácticamente pasa desapercibida, mientras que abajo a la derecha lo que veo es su rostro en un primer plano. Y esto es simplemente una variación, digamos, de una fotografía en secuencia, simplemente modificando los milímetros del lente, es decir, utilizando
lentes tele o lentes gran angulares y estoy viendo cómo varía entonces en mi sujeto la elección de uno u otro lente al momento de fotografiar. Por último, lo que les mostramos acá es un pequeño esquema para la elección adecuada del lente. Si estoy tratando de capturar paisajes, voy a trabajar ahí sí con un lente entre un 8 y un 25 para lograr un mayor ángulo de captura. La fotografía social, fotografía de desfiles, de bodas, eventos, mascotas. Normalmente los lentes utilizados son entre un 25 y un 135 milímetros. Las fotografías de acción, ¿no? Cuando estamos hablando de natación, pesca, ciclismo, etcétera, lógicamente voy a estar combinándolo con la velocidad y todo lo demás para lograr una exposición correcta. Van a andar en el entorno de los 80 a los 200 y la fotografía más como de aventura, ¿no? Como en motocross, carreras, fútbol, vida salvaje, voy a estar utilizando seguramente teleobjetivos que están en el entorno de los 100 y los 300, porque además necesito conservar, por ejemplo, en una carrera o en un evento de motocross, una distancia prudente, ¿no? Desde la pista hasta mí, como para sacar la fotografía con una seguridad relativa. Entonces, una toma correcta es la fotografía en la cual estoy combinando de manera adecuada la velocidad de obturación, la sensibilidad de la película, los pasos del diafragma y el tipo de óptica para lograr esa toma correcta de un sujeto o de un objeto. Y esas mismas combinaciones son las que a mí me permiten subexponer o sobreexponer, también darle una corrección a esa fotografía o una intencionalidad más desde el lado del artístico. Por último, lo que les queríamos mostrar es ahora sí una simulación de lo que vendría a ser una cámara fotográfica por dentro, cómo trabajaría y qué es lo que me está indicando. Y lo que estamos viendo entonces en este simulador es sobre la parte inferior de la película una serie de números que van a corresponder a los distintos parámetros que veníamos hablando hace un rato. Del lado derecho estamos viendo a ese ISO o ASA, que es la sensibilidad de la película, que en este momento está ubicada en 100. Un poquito más al centro, debajo de esa niña que está en la fotografía, estamos viendo un medidor, que ese medidor lo que me va a indicar es si la fotografía está en una toma correcta o si está sobreexpuesta o si está subexpuesta. Hacia la izquierda voy aumentando los pasos de subexposición y hacia la derecha voy aumentando los pasos de sobreexposición. Puede ser un efecto buscado. Lo que me está indicando ahí es que esa fotografía estaría correctamente expuesta una vez que la aguja está en el centro. Un poquito más hacia la izquierda estamos viendo entonces el número 8, que en este caso me estaría indicando que estoy trabajando con un diafragma con una apertura 8. Y sobre el lado el lado izquierdo estoy viendo ahora sí el número que me está indicando la velocidad a la cual yo estoy fotografiando. Es decir, que estoy fotografiando a una 400ava parte de segundos. Entonces, para hacer esto un poquito más divertido, vamos a ver en un simulador lo que serían estos parámetros en acción. Lo que estoy haciendo acá en este momento, y ustedes lo pueden ver arriba a la derecha, es aumentando la distancia focal o reduciendo la distancia focal, es decir, cambiando el objetivo básicamente. Y ven que en la medida en que yo achico en milímetros, es decir, que cambio mi lente, voy a tener una mayor cantidad de información en la fotografía, mientras que si yo aumento ese lente, lo cambio, ese objetivo, y voy hacia el entorno de los 50 milímetros, me estoy aproximando ahora sí a la visión del ojo humano, a ese ángulo de 45 grados, y estoy viendo entonces menos información en la película. Por supuesto puedo acercarme al sujeto o alejarme de ese sujeto, pero lo que tengo que considerar ahora